científicos seguros y finanzas corporativas en in vitro. En este webinar tendremos al final de cada ponencia un espacio para que puedan realizar sus preguntas y aclarar sus dudas y los invitamos a realizarlas en el chat de esta llamada. Sin más, le doy el pase a Ignacio. Muchas gracias, Flavia. Gracias a todos ustedes por la oportunidad, como siempre, y la excelente convocatoria que puedo ver a través de la información que nos da este webcast. Bueno, como conversamos en los días anteriores preparando esta presentación, a mí me encantaría poder contarles en qué está el portafolio, pero también ir más allá y quizás ir desde lo general a lo particular y llegar al nivel de detalle que quieran ustedes y sus inversionistas. Así que hemos preparado una presentación junto con el equipo en la cual vamos a revisar primero por qué es positivo invertir en Estados Unidos en general. Luego vamos a ver por qué hoy día pensamos que es una excelente oportunidad para invertir ahí. Y después les vamos a mostrar cuáles son las oportunidades más en específico en compañías que estamos viendo en ese país. Así que, Melissa, si es posible que avancemos a la siguiente slide. Primero, siempre gastar un poquitito de tiempo en contextualizar, siempre es importante. Acá, como se titula la slide o esta diapositiva, es hacer una mirada desde muy arriba, es como si fuésemos en un avión a 30.000 pies o 10.000 metros y ver qué ha pasado en este último tiempo. La verdad que, bueno, el segundo cuarto, que es lo que tenemos más cerca, fue bastante positivo. Quizás los bonos de gobierno tuvieron algunos retornos negativos, pero en general la renta variable se comportó bastante bien, a excepción de Japón. Con respecto a lo que ha pasado en la primera mitad de este año, que es la línea que ustedes pueden ver en el medio de esta diapositiva de sus pantallas, en general la renta variable se ha comportado muy bien. Los retornos han sido bastante benévolos y satisfactorios para los inversionistas del mundo. Y particularmente quiero destacar ahí que el retorno más alto, con un 15.3%, esto es hasta el 30 de junio de este año, era de Estados Unidos, medido a través del Standard Poor's 500. Así que buena elección estar en Estados Unidos y ahora les voy a mostrar por qué en general es bueno estar invertido ahí. Si podemos ver la siguiente slide, ahí puedo mostrarles, y un poquito así se titula la primera parte de esta presentación, es por qué es positivo o por qué deberíamos hoy día invertir en acciones de los Estados Unidos. Y en la siguiente slide, lo que reflejamos con el equipo, la verdad que le dimos bastante vueltas. Ayer conversé con John Fogarty y Vinay Thapar, quienes son los portfolio managers de esta estrategia, ya por, me atrevería a decir, casi 20 años los dos. Y primero quisimos establecer qué es lo que pensábamos de invertir en Estados Unidos, filosóficamente. Entonces nuestro razonamiento fue, invertir en Estados Unidos en general es una muy buena inversión. Es una muy buena inversión desde el punto de creación de riqueza, pero también desde el punto de vista de preservación de riqueza. Muchas veces pensamos que para preservar nuestros ahorros de mucho tiempo tenemos que invertir en bonos o en lo que le llamamos renta fija hoy día. Pero si intentamos mirar periodos largos de cómo se ha comportado el índice más tradicional o el que más personas siguen en los Estados Unidos, que es el Standard Poor's 500, podemos ver que el retorno ha sido extremadamente bueno. Aquí lo que hicimos tomar es un gráfico de la Reserva Federal que nos mostró el periodo más largo que tenía disponible en ese momento. El periodo más largo es desde el agosto 18 del 2014 hasta el día de hoy, es decir, 10 años. Si consideramos esos 10 años, por supuesto que hay baches, ¿cierto? Pero si somos capaces de ser consistentes y mantenernos invertidos, el momento en que invertimos el índice estaba más o menos en 1.900 puntos. Hoy día está en 5.000 y tantos. Si lleváramos eso a dinero, lo que hubiera pasado es que hubiéramos obtenido un retorno porcentual de 178%. Y para ponerlo en términos más concretos aún, si ustedes hubieran invertido 1.000.000 de soles o 1.000.000 de dólares, ese millón hoy día representaría 2.7, casi 2.8. Y para ponerlo en términos simples, casi 3. Entonces hubiésemos triplicado la riqueza de haber sido capaces de mantenernos estables e invertidos en esta región.
Así que nos parece que es una excelente fuente de creación de riqueza, como les puedo mostrar, porque no nos quedamos estáticos, ¿cierto? Fuimos capaces de más que compensar, por ejemplo, la inflación. Pero al mismo tiempo es un excelente instrumento para preservarla, porque va componiendo retornos que nos va haciendo quizás más ricos que otras alternativas de inversión, quizás más ricos que las personas de otros países, quizás más ricos que las personas que conocemos, pero todo está en eso, en mantener nuestra disciplina. Y después, más adelante en la presentación, podemos analizar los porqués de estas razones. Pero en general, a simples rasgos, el mercado más líquido, regulación, por ende más transparencia y más ética de negocios. Si pasamos a la siguiente diapositiva, simplemente quisimos hacer una comparativa con lo que pasaría invirtiendo en otras alternativas, como son, por ejemplo, un depósito a plazo bancario, que cuando yo converso con muchos inversionistas ha sido el gran componente de sus inversiones, o cuando se han sofisticado un poquito más, me han dicho, bueno, ¿y qué opinas del money market? Que es básicamente muy similar al depósito en el banco, que por supuesto tiene mucha seguridad, porque el banco responde hasta cierto monto en las distintas jurisdicciones, países en los cuales estemos, ¿cierto? Pero si bien es un buen instrumento de preservación, es un instrumento de preservación que se queda bastante atrás. Ayer, o en realidad esta semana, con el equipo pensábamos, bueno, ¿qué retorno ha dado todos los cambios que ha habido en el último tiempo? Dijimos, bueno, asumamos un 5%, que es lo que retorna anualmente un depósito a plazo, o lo que también podría retornar anualmente un apartamento, que es muchas veces lo que queremos hacer, ¿no? Decimos, ¿qué cosa más sólida que ir y comprar un bien raíz, el cual en general va a tender a apreciarse de precio, perdón, a subir de precio, si es que yo lo compro en un buen momento de la economía, lo compro barato, eh, también puedo tener una ganancia adicional. Lo que conversamos bastante detenidamente con, no solamente con el equipo del American Growth, sino con nuestro economista jefe, es que eso también tiene otros costos asociados. Particularmente en la visión del muy estadounidense es que los gastos de mantención son cada vez más altos, los gastos de mantener la administración del edificio también se suman, y lo que pasa finalmente es que queda muy similar a un depósito a plazo. Bueno, para ponerlo en términos concretos e ir avanzando en la presentación, con eso, rentando un 5%, hubiéramos rentado $1.600.000 si hubiésemos invertido 1 millón inicialmente en comprar la propiedad o haber hecho un depósito a plazo por 1 millón. Esto en 10 años se hubiese convertido en 1.628.000. Y yo antes en la diapositiva anterior les había comentado que habíamos rentado casi, transformado ese $1.000.000 o $1.000.000 en 2,8 millones. Es decir, nos quedamos atrás en $1.150.000. Y muchas veces eso es importante porque también muchas veces nos preocupamos de, bueno, la inflación también va haciendo una mella en nuestros portafolios, en nuestras inversiones, tenemos que ganarle a ella. Entonces, tomar la mejor inversión o la mejor decisión de inversión, el mejor asset allocation, como ustedes pueden haber conversado con sus asesores de Scotiabank, la mejor asignación de activos inicial es la decisión más importante. Y tener un porcentaje relevante invertido en Estados Unidos ha demostrado ser una muy buena inversión. Y yo solamente tomé en el gráfico inicial el periodo de 10 años, pero ustedes pueden hacer ejercicios, ya sea con sus asesores, con Google Finance, perdón, con Yahoo Finance, o los datos que encuentren, y van a ver que los periodos, en general los que tomen, van a ser muy, muy positivos en términos de retorno, y cuando además se dan el tiempo de hacer la comparativa con otros instrumentos de inversión, en el largo plazo, Estados Unidos Equities, renta variable es algo muy, muy positivo. Si podemos pasar a la siguiente para discutir también otros temas. Entonces, lo que yo les comenté en estas diapositivas iniciales es que nos parece muy importante tener una alocación significativa y constante en Estados Unidos. Pero hoy día también hay factores que son alicientes positivos para invertir ahí. Lo que se ha ido hablando esta semana y las semanas anteriores es que la inflación en Estados Unidos, afortunadamente después de lo que pasó con la pandemia, se ha ido conteniendo. Y tenemos cada vez más información de que está la Fed más convencida de que eso es así. De tal forma que han salido las minutas ayer de la Fed y muchos interpretan que ya tenían ciertas intenciones de hacer rebajas de tasas el mes pasado.
Y eso da mucha más seguridad para que estas se concreten en las reuniones siguientes de este Banco Central estadounidense que se llama Reserva Federal, ya sea en septiembre, en noviembre, y continuar con eso en el año 2025. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la rentabilidad de las acciones y de los índices en general? Bueno, que cuando el valor del dinero es más económico, es más barato, los proyectos que yo quería hacer como persona, como empresa, se tienden a materializar. Porque cuando los analizo desde el punto de vista financiero, la rentabilidad es mayor, ¿cierto? Me estoy financiando de una forma más barata. Como obtengo mi financiamiento de forma más barata, la posibilidad de obtener utilidades futuras es mayor. Hay más incentivos a invertir y que las empresas puedan crecer. Eso hace que los inversionistas se den cuenta de eso también, los que invierten en acciones, y tengan más incentivos a invertir ahí. Y por otra parte, mantener un depósito en el banco se hace menos atractivo, ¿cierto? Porque la tasa es menor. Y tomar otros instrumentos que nos ofrecen también nuestros asesores financieros, que ofrecen más rentabilidad porque toman un poquito de riesgo, se hace más atractivo también. Entonces las tasas son un aliciente muy, muy positivo, y ustedes pueden ver que en nuestros análisis es de los requisitos más importantes para tener retornos positivos, así como invertir en momentos donde la bolsa está atractiva o cierta acción está atractiva cuando hacemos selectividad. Y por otra parte, yo les puse ahí una foto que me la permitió Compliance de Copilot, y es quizás uno de los ejemplificadores más grandes de la inteligencia artificial, que este año ha sido uno de los temas principales que probablemente ha fomentado que muchas de las empresas de Estados Unidos hayan tenido grandes subidas. También los hyperscalers, que es como se les llama a estas cloud computing, que son Amazon Web Services, Microsoft Azure, que son distintas marcas que tienen estas grandes compañías, han sido grandes impulsores del retorno. Y eso debería continuar hacia adelante. Pero lo que yo les voy a hacer hoy día, o demostrar también mostrar en esta presentación, es que no solamente eso de la inteligencia artificial va a quedar confinado a la gente que tiene cloud computing o que nos va a almacenar en la nube nuestros datos o que nos va a ofrecer asistentes eh, computacionales. También va a ir a aplicaciones más allá de estos rubros tecnológicos y probablemente va a alcanzar otros sectores que no han sido favorecidos durante este año. Si podemos continuar hacia adelante. Entonces, bueno, acá viene un ejemplo. Esta es una diapositiva más general, ya vamos a profundizar. Y yo los invito a todos ustedes a que me vayan haciendo preguntas, también que me vayan dirigiendo, porque este tiempo es para ustedes. Hay temas que pueden ser más interesantes o menos. Ya me voy a pasar a la política, que sé que es algo también relevante, pero quiero mostrarles que la inteligencia artificial ha tenido una aplicación muy fuerte, o el mercado ha estimado que van a verse favorecidos las empresas tecnológicas, que absolutamente lo van a hacer. Quizás se han excedido un poco en las valoraciones que le han entregado a estas empresas, porque en los últimos comentarios que hemos tenido en las entregas de resultados de este trimestre, hemos confirmado que muchas de ellas aún no saben estimar cuál va a ser el retorno de estas inversiones ni en cuánto tiempo se va a materializar. Y el mercado a veces tiende a ser muy efusivo en algunas cosas y premiar, o tratando de adelantarse, premiar mucho a ciertas empresas. Y puede que eso haya hecho que el precio actual que ellas tengan sea un exceso, que se va a ir corrigiendo en el tiempo y que a medida que vayan entregando más resultados y más claridad, van a ir convergiendo los precios que tienen hoy día a lo que van haciendo o lo que van mostrando, y probablemente eso haga que sigan subiendo más adelante. Pero también va a tener impacto en lo que son los cuidados de la salud y las empresas que se dedican a esto, que van a ser un beneficiario muy grande, porque no solamente se va a producir una mejor investigación y desarrollo de las drogas, también hay empresas que están ligadas a estos segmentos que son más bien tecnológicas, pero como hacen robots orientados a el cuidado de la salud o a las cirugías, se clasifican más bien como healthcare. Ahí vamos a tener que la robótica va a mejorar su recolección de datos en las mismas operaciones, porque estos datos se recolectan inmediatamente, lo que va a hacer que el entrenamiento, tanto para los cirujanos como para el personal médico de los hospitales, sea mejor y que las cirugías vayan desarrollando o teniendo mejores resultados que los mismos médicos que operan directamente con sus manos, lo cual va a provocar un mayor consumo por parte de los pacientes y va a haber un gran desarrollo ahí. Después va a haber un desarrollo comercial que va a ayudar a identificar
qué candidatos necesitan nuevos productos, porque estas empresas que tienen varios medicamentos son capaces de entender que si tú utilizas uno, junto con los exámenes médicos que muchas veces reciben, va a poder proyectar si tú vas a tener una recuperación pronta o vas a requerir otros medicamentos que van a poder producir un cruce de ventas con esas personas. Y después, bueno, los asistentes robóticos también van a poder ayudar a los doctores a identificar más rápidamente desórdenes o enfermedades que se producen en las personas que son más bien extraños, dada la mayor acumulación de retorno y el mayor poder predictivo que al final va a superar a los mismos, a las mismas capacidades de análisis que tienen las personas o los equipos que trabajan ahí. Entonces, todo eso llevándolo a inversiones, que es lo que está en la parte del medio de esta slide, es un termómetro, que nos pareció lo más interesante para poner esta gráfica. El termómetro lo único que hace mostrar es qué tipo de empresas con respecto a su precio-utilidad están más caras o más baratas. Y me voy ahí a ese concepto de precio-utilidad que quizás muchos lo hemos escuchado, pero no lo manejamos tan bien. Es muy importante que cuando yo voy a comprar algo que me promete entregar cierta riqueza futura, yo sepa cuál es el precio y sepa estimar cuáles son las riquezas futuras que voy a pagar, para saber si lo que estoy pagando está bien o no, es un buen precio o no. Entonces, el price earnings nos da esa idea, no solamente a cuánto vale, sino cuánto estoy pagando por lo que espero recibir. Y en eso, bueno, hay empresas que están muy caras, como las empresas biotecnológicas o las farmacéuticas, pero después, en el extremo contrario, como contraejemplo, como economistas que muchos deben ser por aquí, eh, las empresas de tecnología de healthcare no están no están caras, están baratas. Los proveedores de servicios en healthcare también están trazando ratios súper interesantes con respecto a su historia. Los proveedores de equipos y gasas y camillas para hospitales también están transando bien. Entonces, todo eso lo hace muy interesante. Y me voy a quedar con un tema que es de healthcare, está clasificado así por el Standard Poor's y en este sector, pero tiene que ver nuevamente con la robótica y las cirugías que se producen con robótica. Hoy día muchas veces si ustedes se van a hacer una operación de tiroides, que es algo cada vez más familiar en cada uno de nosotros, tenemos un conocido, un familiar, un amigo que se ha realizado esta cirugía, hoy día se realiza con un robot llamado Da Vinci. Y Da Vinci lo que hace es una incisión a través de esta parte de la, no sé si se alcanza a ver bastante bien, bajo la oreja. Y la incisión que hace ese robot es muchísimo menos invasiva y tiene mejores resultados que la que podría hacer a pulso un médico. Y hoy día, más o menos la cantidad de cirugías que se están haciendo son aproximadamente 10 millones. Y se espera que para el año 2030 ya tengamos cerca de 22 millones de estas cirugías. Y así este mercado va creciendo cada vez de forma más rápida. Y nos parece que hay un nicho interesante. Si podemos avanzar a la siguiente slide, eh, y cómo vamos de tiempo, voy a empezar a tocar otros temas. Vemos que hay muchas... Invertir en Estados Unidos es interesante siempre. Hoy día están los factores además de tasas bajas que van a venir hacia adelante, que es algo que ya está bastante más confirmado, y que muchas veces uno puede decir, bueno, pero ya está confirmado, si está confirmado, ya los inversionistas lo saben, ya se movieron, ya no hay espacio para moverse. La verdad es que eso no siempre es así, no todo está en los precios, vamos a tener sorpresas y aquí hay una de las cosas que pueden ser ciertas sorpresas, ¿no? ¿Qué pasa con las elecciones que van a venir en noviembre en los Estados Unidos? Hoy día tenemos a Kamala Harris y tenemos a Donald Trump. Y vemos que hay diferencias, por supuesto, entre ellos. No les quise traer esas slides que creo que las hemos revisado anteriormente, pero en general, que salga uno u otro para el desempeño del índice no afecta demasiado en un primer momento. Entonces, el efecto de la elección tiende a pasar desapercibido. Sí, para adelante ellos pueden ir ejecutando distintas políticas públicas que van a afectar, sí, a distintas industrias o segmentos de los índices. Entonces, bueno, ¿qué es lo distinto de Trump básicamente con Kamala Harris? Es que Trump quiere mantener tasas impositivas como vienen. Los demócratas con Kamala Harris quieren subirlas. Probablemente al mantener impuestos más bajitos, lo que ocurre es que Estados Unidos, que viene gastando mucho hace muchos años, va a tener un déficit un poquitito mayor que lo que viene teniendo en los años anteriores, porque va a recaudar menos a través de menos impuestos. Eso va a generar que las tasas que se le cobran a los bonos estadounidenses tengan a mantenerse un poquitito más altas,
pero no va a poder remar contra la corriente que es que la Fed las está reduciendo. Entonces, Kamala Harris ofrece un escenario de tasas muchísimo más bajas que Donald Trump, pero ambos ofrecen tasas mucho más bajas de hoy y que es imposible que logren cambiar la tendencia a la que va la Fed, ¿cierto? Que es lo más importante. Y también Donald Trump podría producir un poquitito más de inflación en el margen, no devolverla a los niveles que veníamos viendo este año. ¿Por qué? Porque tiene unas políticas de inmigración más restrictivas, porque va a ponerle impuestos a las importaciones chinas y va a tratar de fomentar que se produzca más cerca del lugar donde se consumen los bienes. En este caso, que los bienes se produzcan más cerca de Estados Unidos, que es un tema que ustedes van a seguir escuchando, que se llama onshoring, y eso hace que la globalización, que produjo precios muy bajitos, se dificulte un poco. Por mucho que esos sean temas que traten de detenerse, es como tratar de parar una ola con una tabla de surf, con la mano, y no va a poder quizás ir tanto más allá. Y va a ser más una red política en la cual vamos a tener que ver cómo queda dividido tanto la cámara baja como la cámara alta. Y si nos pasamos a la siguiente slide, viene más política que yo sé que para todos ustedes es relevante. Yo no solamente se las cuento para que ustedes puedan compartirla y conversarla porque es súper, súper interesante, sino también porque en el portafolio hemos revisado todos estos ítems y los tenemos bastante controlados con respecto a lo que podría afectarnos. Y eso es bien relevante. Entonces, lamentablemente se ve pequeño, así que quedémonos con mi relato, pero en términos corporativos es lo más importante. Donald Trump realizó una baja en su primer mandato que fue súper relevante y provocó un aliciente positivo en la bolsa. La bolsa tendió a subir bastante por esta baja a los impuestos a la empresa. Lo que hizo en ese momento fue bajarla a un 21%. Y lo que haría Donald Trump si vuelve a salir es mantenerlo, que también es súper positivo, ¿cierto? Recién les comenté unas cosas que no eran tan positivas con respecto a la inflación, a lo que se podía provocar bajando impuestos. Bueno, esto también va en la línea de eso, pero muy positivo para las empresas, porque en el fondo uno de los mayores costos que tiene la empresa, o a veces el mayor, son los impuestos que paga. Entonces, mantenerlos a niveles bajos está bueno, ¿no? Lo que haría Kamala Harris hoy día, que sabemos que es la nominada, sería subirlos desde un 21% a un 28%, lo cual es bastante fuerte. Y también otras cosas que haría, que están ahí más abajo en esta tabla que yo les voy a mandar la presentación, así que la pueden revisar en detalle, y también, en beneficio del tiempo, le pueden mandar las preguntas a Melissa, Flavia, las conversamos entre nosotros, se las respondemos y vamos solucionando esos temas con mucho gusto. O sea, este es un llamado que dura 45, 30 minutos, una hora, pero la verdad es que nosotros trabajamos codo a codo con el equipo de Scotia y también con Vinay y con John, y estamos ahí todos los días tratando de resolver las dudas para que estemos todos en la misma línea, contentos con lo que hace el portafolio, en qué estamos invirtiendo y revisando eso. Entonces, también, Kamala Harris quiere subir los impuestos a las personas. Eh, entonces, bueno, todo eso va a tener ciertas consecuencias, ¿no? Consecuencias quizás de migraciones, a veces saliendo incluso de los Estados Unidos y la cosa se pone muy, muy distinta. En términos de healthcare, Donald Trump, que es una cosa que nos podría impactar, que eso es relevante, en su primer periodo trató de terminar con este Affordable Care Act, que es una gran iniciativa que impulsó Obama, en donde mucha gente estuvo muy contenta y tiene gran apoyo. Entonces lo que intentó fue hacerlo, no le resultó, y es muy probable que ahora tampoco tenga demasiados resultados en ese sentido. Y en la parte de las empresas tecnológicas, Donald Trump va a tender a ser mucho más moderado de lo que es Kamala Harris, que va a seguir haciendo, pidiéndole al Departamento de Justicia ciertas investigaciones, va a hacer audiencias en el Congreso, pero no creemos que pase más allá de entender qué es lo que está pasando, de también tener una postura política en la que se refleja que él está preocupado del tema, pero no creemos que vaya a ejecutar mucho porque él es muy, muy pro mercado. Así que es una elección presidencial que, quizás resumiéndola, tiene mucho que ver con los impuestos. Los impuestos, por un lado, van a ser muy positivos para las empresas si es que se mantienen en los niveles actuales. Va así disminuir, si es que saliera Trump, la recaudación, y eso va a provocar que las tasas de los bonos se vean más perjudicadas porque deberían tender a subir. Pero las empresas en general, la renta variable en la que ustedes están invirtiendo no debería tener mucho impacto. Melissa, ¿te molesta moviéndonos a la siguiente?
Acá nos vamos a saltar algunas porque tienen que ver con el proceso. Si podemos seguir avanzando, por favor. Eh, Acá simplemente, esta me interesa justamente. Lo que nosotros hacemos es el mismo enfoque, es un enfoque muy ingenieril, que a veces tiene ciertas dislocaciones. Yo entiendo que eso produce ciertas preguntas. Tiene dislocaciones porque a veces las Magnificent Seven, que se han visto tan buenas, tan positivas, no nos hacen tanto sentido y buscamos valor en otros lugares. Pero nuestra filosofía o lo que nos ha dado resultado en el tiempo es comprar empresas o invertir en ellas que tienen rentabilidad, pero no una rentabilidad financiera, sino que una rentabilidad real, que no nos pueden quizás mostrar EPS o crecimientos de utilidad, sino que lo que vemos es la rentabilidad sobre la inversión y cuánto recibe realmente el inversionista, y que son capaces de tomar esas utilidades que generaron y reinvertirlas en el negocio. Eso implica que si uno reinvierte en su negocio, ustedes, muchos de ustedes que los tienen, eh, cuando uno tiene un buen negocio y renta más que otras cosas, uno vuelve a poner la plata ahí, ¿no? Uno vuelve a invertir su dinero en eso, y tiende a compartirla poco. Intentamos encontrar ese tipo de empresas, básicamente. Si nos saltamos a la siguiente, un par de slides más, hasta la slide, eh, un par más, por favor. Esta slide quiero mostrárselas porque la anterior, por favor, y después seguimos al equipo. En general, el portafolio ha desarrollado retornos muy, muy positivos. En ciertos momentos es difícil batir al benchmark, en especial hoy día, porque la concentración ha sido una cosa, un tema que no hablamos solamente nosotros, sino que es el tema, o ha sido el tema de los primeros 6 meses de este año y quizás del final del año anterior. Hoy día se ha producido una concentración enorme que ya se las voy a mostrar gráficamente en el Standard Poor's, en el Russell 1000 Growth, en el cual hay muchas empresas que ya valen más que la capitalización bursátil completa de varios países. Y eso, la verdad que no muchas veces hace sentido. Y también eso a uno lo lleva a cuestionarse de si, bueno, estas empresas que son tan buenas probablemente ofrecen buenas oportunidades, pero ¿qué pasa con las otras empresas que también forman parte del índice, que también se van a beneficiar de estas tecnologías y de las bajas de tasa, y que están transando a niveles mucho menores? Y uno como alocador, como asignador de recursos, tiene que ver dónde hacia adelante voy a obtener más recursos con el dinero que ustedes nos permiten invertir. Y acá lo único que quiero mostrarles en todas estas líneas azules son unas comparativas de nuestro portafolio con respecto en una clase que no es la que ustedes invierten, sino que esta es una clase más costosa. Ustedes invierten en la clase más preferencial que existe del portafolio, con respecto al benchmark y con respecto a la categoría de Morningstar. ¿Qué me refiero con una categoría de Morningstar? Que puede sonar algo también bastante extraño. Hay una empresa que tiene este nombre, Morningstar, que toma todos los fondos en el mundo que existen desde este tipo de, que hacen este tipo de cosas, invertir en estaciones, en acciones estadounidenses, y las agrupa y las rankea. Bueno, nosotros estamos en el percentil número 6 de eso, en retornos. Somos el 6% mejor de todos esos fondos que han habido, que han desaparecido, el de nosotros perdura y sigue entregando esos retornos. Somos también de los que tiene un menor riesgo asumido. Es importante, a veces la gente les dice, bueno, desviación estándar. Y yo he conversado eso acá en casa y la verdad es que teniendo un par de hermanos que son ingenieros civiles, con el desviación estándar en finanzas no nos ponemos muy de acuerdo, ¿no? Entonces, el riesgo asumido sí lo entendemos todos. Entonces, también obtenemos muy buenos retornos no haciendo locuras, no teniendo dolores de estómago ni dolores de cabeza, ni que ustedes los tengan. Eso también se mide, el conjunto de esas dos cosas se mide como Sharpe Ratio, que es los retornos que generé con respecto al riesgo que tomé. A cuán largo fue mi salto y vi si podía caer o no encima de lo que esperaba. Entonces nuestros saltos han sido medidos, hemos tenido buenos retornos. Y eso es la comparativa completa contra toda la... Van a haber muy buenos indicadores con respecto a la competencia. Y si nos saltamos a siguientes slides, para seguir conversando temas contingentes, podemos ver que el equipo es algo relevante. Acá no es un equipo de una persona, no es un equipo de gente nueva, es un equipo que, en el caso de sus líderes, que es John Fogarty, con quien conversé ayer, y Vinay Thapar, tienen 24 años de experiencia y 31 en inversiones, con un jefe o director de research que es Vincent Dupont, que tiene 25 años de experiencia y son 25 años de experiencia con nosotros. Y después un equipo que sí ha ido mutando, hay analistas que cubren sectores ya hace mucho tiempo,
pero que sí hemos agregado mucho de data science. Hoy día el análisis de datos es sumamente importante y nos da también posibilidades de ir más allá en los análisis de los mismos sectores, porque el analista de datos le permite liberar cierto tiempo en los análisis a los otros analistas. Y eso permite que los analistas estén mucho más cerca de las compañías y conversando con ellas. Entonces, bueno, acá hay un equipo, es un equipo cohesionado, un equipo que viene generando resultados hace mucho tiempo. Y ahora me paso quizás a partes más actuales y más contingentes nuevamente, para ir, si quieren, a revisar preguntas. Un poquito más adelante, Melissa, por favor. Más adelante, este es el proceso de inversión, un proceso robusto, que se ha repetido. Un poquito más adelante. Más adelante, por favor. Cómo tomamos decisiones. ¿Por qué nosotros? Yo creo que eso ya se los he comentado. Sigamos más adelante, diapositivas más contingentes, la revisión del portafolio. Eh, Aquí, sigamos un poquito más adelante, tiene 5 estrellas Morningstar, eso quiere decir que está en el percentil 20, de los 20 mejores fondos en el último tiempo. Un poquito más adelante, por favor. Me voy a saltar la parte de la attribution para mostrarles en qué sectores estamos invertidos. Y bueno, estos han sido los últimos cambios, o sea, este es un portafolio activo. Nosotros compramos pocas empresas para las 344 que tiene hoy día el Russell 1000 Growth, que es el benchmark en el que seguimos. Nosotros compramos 50 o 60 e intentamos diferenciarnos del benchmark. ¿Y por qué? Porque en la literatura de finanzas que se ha escrito en los últimos 15 o 20 años, se dice que teniendo un actual tip share o diferenciación respecto del benchmark y siendo un portafolio concentrado, es la única forma de generar retornos en exceso para nuestros inversionistas. Entonces, en eso, ser un gestor activo implica hacer cambios. Y lo que hemos ido cambiando el último trimestre es, en el último trimestre, bien digo, en el segundo cuarto del 2024, es incrementando las empresas tecnológicas a través de Netflix, que ya se los voy a mostrar, a través de empresas de communication services, y reduciendo levemente o tomando utilidad en empresas de healthcare. En la siguiente slide les voy a mostrar cuáles han sido los cambios que hemos tenido como portafolio activo. Y ahí podemos ver algunas cosas, o sea, les van a aparecer quizás algunas preguntas. Yo les voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido haciendo. Hemos aumentado en las empresas de consumo, por ejemplo, Home Depot, porque vemos que el consumidor se ve bastante mejor. Sigue en pleno empleo, sigue, sigue teniendo compras en segmentos de compras discrecionales más bien. Home Depot es una compañía que además, antes de eso, nos ha parecido que es uno de los líderes en el mercado porque maneja pocos inventarios, porque tiene dos tipos de ingresos. Un ingreso recurrente, que es la membresía que pagamos, que cada vez la gente está optando por pagar membresías más caras, que eso está súper interesante, y también por el formato que tiene, o sea, manejar formatos con pocos SKU, con pocos tipos de productos, que le permite comprarlos a mejores precios que otras compañías. Y tener ingresos por esa parte, que es el ingreso cuando uno paga la boleta yendo al supermercado, pero también ingresos recurrentes nos ha hecho que sea muy interesante. Texas Instrument, que ayer bromeábamos con el equipo, que todos hablábamos de las calculadoras que teníamos, dejó de ser calculadoras. Hoy día representa una producción de semiconductores muy, muy importante, que son estos enablers o permitidores de que se desarrolle la inteligencia artificial. Una empresa que antes no teníamos demasiado, bueno, Celsius es una empresa de bebidas, que también está apostando al consumo, y es bebida en un segmento muy particular, son bebidas energéticas, pero bebidas energéticas saludables, que aportan riboflamina, niacina, son bebidas de vitaminas y que cada vez está logrando obtener una participación de mercado mayor, con un crecimiento muy grande, y poniéndole cierta mella a Coca-Cola o a las grandes productores de bebidas. Netflix nos parece que el modelo que antes no nos gustaba es cada vez mejor. Ellos han ido también entregando resultados positivos, con los cuales nos ha ido bien subir la posición ahí. Netflix nos parece que está haciendo cosas maravillosas con respecto a las producciones locales, que muchas veces nos cautivan no solamente a los que vivimos en Latinoamérica, sino por ejemplo en India, que es una cosa que no o un factor, un aspecto que no tiene tan desarrollado ni Disney ni Prime, que ahora sí lo están haciendo, pero van más rezagados en ese tema. Y al mismo tiempo, cobrar por avisaje es algo que nos parece súper atractivo. Ya vemos que algunas compañías lo están haciendo,
y eso les va a otorgar mayores ingresos. Y respecto a los que están más abajito, hemos reducido la producción en Nvidia, que creemos que es una empresa descollante y que va a seguir subiendo de precio, pero hoy día sí creemos que ha subido demasiado, que es momento de tomar utilidad, esperar a que corrija y volver a invertir en ella. Lo mismo con Microsoft, que creemos que también ha tenido un desempeño increíble y que es mejor tomar recursos de esas empresas en las cuales seguimos invertidos, ahora con un leve underweight, y tomarlos para invertir en empresas que sí tienen mayor crecimiento. Así que esos han sido los mayores cambios. Si nos podemos pasar a slide. Y así es como se ve nuestro portafolio hoy día. El portafolio hoy día se ve cargado todavía a healthcare, menos que antes, con un underweight en tecnología, que tiene que ver con que no hemos tenido aún posición en Apple y seguimos pensando que eso no debiese ser así. Eh, Apple es una de las empresas que tenemos ciertos cuestionamientos en lo que debería venir para ellos. Ahora han anunciado el hecho de poner un asistente como sería Copilot en los teléfonos, de manera tal de incentivar la compra de los teléfonos nuevos. Los teléfonos más antiguos no van a ser capaces de Apple de soportar este asistente, así que va a forzar quizás a las personas que les gustan a comprar nuevos teléfonos. Pero hemos visto, por ejemplo, en el caso de Copilot, que si bien es una buena herramienta, no ha tenido la adopción o no tantos usuarios como se hubiese esperado inicialmente la estén ocupando. Yo lo ocupo, me parece muy buena, no tengo nada que decir contra eso. Sin embargo, la adopción ha sido algo lento. Al parecer, falta explicación o hacerlo más accesible a las personas. Eh, y me voy a pasar a slides ya un poquito más hacia el final para darles un par de ejemplos y pasar a preguntas porque creo que he conversado bastante y esto ya puede haber generado bastantes preguntas, controversias. Un poquito más adelante, Melissa, por favor. Eh, un poquito más ahí. Bueno, esto es lo que les quiero mostrar. Quizás la anterior, para hablarles de la concentración, que nos parece algo impresionante. En el gráfico de la izquierda lo que queremos mostrar es cuánto representan las empresas más grandes de Estados Unidos hoy día, cuánto han crecido en el último tiempo. Han aportado 11 trillones desde el año 2023, lo cual es muchísimo para el índice. Han hecho que aumente un 147% el market cap. Es algo bastante increíble. Eh, y todo esto lo que ha hecho es provocar una concentración tremenda. Entonces, como yo les comenté en una frase anterior, las magníficas 7 o Magnificent Seven, en términos de cuál es su valor en bolsa, está sobrepasando el valor de muchos países. Entonces, bueno, Estados Unidos, ahí está el valor en market cap, que está en los 49 mil billones de dólares. Después, por ejemplo, tenemos a Japón, que tiene más o menos está en los 11.000, pero después ya empezamos a tener, tenemos como Francia, que tiene un market cap levemente superior al de Nvidia, Suiza, Alemania, Amazon, después Taiwán, después Holanda, después Meta. Entonces ya ha habido una cosa que es bastante difícil de comprender de cómo han alcanzado tanto valor. Y eso es algo que, bueno, que pensamos que algunas sí lo van a lograr. Son cuestionables los precios actuales, así que en algunas estamos esperando corrección. Y si nos pasamos a una slide siguiente, como yo les comenté, no todo esto va a ir a la inteligencia artificial, es tecnología. También hay empresas que están en la parte de robótica, y para que se queden con un nombre en particular, que yo creo que lo van a seguir escuchando, es quizás la parte gráfica que está más a su derecha. Intuitive Surgical es este manufacturero robótico que es un líder de mercado. En general, nosotros intentamos invertir en empresas que sean líderes, que tengan ventajas competitivas, barreras a la entrada muy fuertes. No llegar y comenzar a hacer este tipo de robots de la noche a la mañana. Entonces, también se va a ver beneficiada con la recolección de millones y millones de datos de procedimientos que se van desarrollando anualmente. Como yo les mostré, estos procedimientos vienen desde el año 2018 y se han ido juntando estas informaciones, pero hoy día la capacidad de almacenamiento de datos ya va mucho más allá. En una operación, si antes se guardaban 1 terabyte de información, hoy día esa cantidad ha aumentado muchísimo.
Y también eso va a hacer que mejore la implementación de cómo se ocupan estas máquinas, el entrenamiento de nuevos médicos, porque también ha habido cierta reticencia a veces de los médicos de ocupar estas nuevas máquinas que representan bastante estudio. Y todo esto de la inteligencia artificial lo debería favorecer. Así que, bueno, y les voy a nombrar una cosa que les puede parecer interesante más, como en forma anecdótica, y ya con esto voy terminando. Otra empresa en la cual comenzamos a invertir con mucha fuerza es On, que no sé si la han visto, pero acá eh, los tenistas han tenido gran participación. Eh, Roger Federer en algún momento se convirtió en accionista. Y bueno, lo que hicieron ellos fue desarrollar esta zapatilla que es como una especie de, es muy, muy liviana, tiene una suela como de nube, así la denominan. Ha ido adoptando o introduciéndose en distintos mercados. Por supuesto, Roger Federer ayudó muchísimo, pero lo importante es que el margen con respecto al precio que se vende de esto es impresionantemente mayor a la de las otras empresas como Puma, Skechers, Under Armour, Nike. Entonces quizás esta es una de las empresas a tener en consideración. Y eso es porque también dentro de sus procesos, que esto quizás es algo que les va a gustar conversar con otras personas, la robótica también ha hecho un proceso muy importante. Entonces la confección de esta suela, por llamarlo de alguna forma, de que por supuesto es un solo material, la forma en que se inyecta es a través de robots y la inyección a través del robot es la que permite que el material sea de esta forma y que tenga este peso tan liviano. Entonces, esta ha sido otra empresa en la que estamos invirtiendo que tiene un desarrollo y un reconocimiento de marca cada vez mayor en distintos países. Entonces, me quedaría con esto y me iría, para terminar, quizás para pasar a las preguntas, a un slide que está luego, después del appendix, en la cual mostramos la concentración, que quizás va a ser un poquito más adelante. Por favor, Melissa. En la siguiente, creo que una más, es esta slide que nos va a permitir ver la concentración que tiene el mercado hoy día, con respecto desde el año 84 hasta el día de hoy, y cómo también los nombres de esas empresas en las cuales la concentración de mercado ha estado van cambiando. Y hoy día creo que la única que se mantiene en el tiempo, o por lo menos desde el punto medio hasta el final, es Microsoft. Así que, para concluir rápidamente, mientras aparecen preguntas, siempre es un buen momento para invertir en Estados Unidos. Muy buen lugar para crear riqueza, para preservarla, por razones de contexto de mercado, de regulación, de ética. Hoy día un muy buen momento por tasas de interés, por inteligencia artificial, que se va a ocupar en distintos sectores, no solamente en el tecnológico. Y nosotros, bueno, estamos intentando buscar oportunidades, por supuesto teniendo posición en las Magnificent Seven, pero buscando otras alternativas donde podamos realmente conseguir un retorno que sea superior para ustedes. Así que encantado de recibir las preguntas que ustedes tengan y conversar y ver los puntos de vista. Flavia, no puedo Flavia, escucharte. estás en mute. Perdón, nada, agradecerte, Ignacio, y efectivamente tenemos algunas preguntas de nuestros clientes. Voy a proceder a leerlas. Sí. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con el índice de Standard Poor's y es más allá del benchmark asociado al factor de growth, que es el sesgo de la estrategia del fondo. Muchos clientes pueden tener como referencia el Standard Poor's 500 al evaluar la renta variable americana en el contexto de su portafolio. ¿Tienen algún estimado del fair value de este índice? ¿Qué tan correlacionados están con este? Sí, bueno, la verdad es que la correlación quizás partiendo de atrás, hacia adelante la pregunta, pero la correlación con el S&P es alta, es difícil descorrelacionarse demasiado. Nuestra correlación hoy día está más o menos en un 0,9, 0,87% con el Standard Poor's. Y eso es porque incluso buscando oportunidades fuera es difícil diferenciarse. Eso es en términos de correlación. Lo que vemos es que el Standard Poor's está en niveles que son bastante altos con respecto al histórico, ¿cierto? Sin embargo, vemos que hacia adelante los crecimientos de utilidades de las empresas, que es lo que determina cómo debería moverse, son bastante positivos.
Entonces esperamos que el índice todavía tenga posibilidades de seguir creciendo. Para de aquí a fin de año, nuestra estimación más conservadora, que eso hay que decirlo, es que siga rentando al menos un 5% más, de ahí hacia arriba. Eso es lo que hemos visto con los analistas y un análisis bottom-up, más que un análisis macro. Eh, Así que todavía vemos espacio ahí. Y donde vemos más espacio realmente es que aquí hemos tenido un índice muy fragmentado este año. Yo se les puedo mandar los gráficos que no los revisé aquí, pero creo que estaban en la presentación. Eh, Estas 7 empresas más grandes, que tienen estos valores estratosféricos que superan a la capitalización bursátil de algunos países, sí son las que se encuentran en ratios bastante caros, con price earnings, que creemos que es la mejor medida para tener en consideración, a veces de 40 o más de 40 veces precio-utilidad. Y por otra parte, tenemos empresas que están trazando a 16 veces, a 12 veces, a 13 veces. Entonces, claro, si uno invierte en el índice directamente, te podría quedar al menos un 5% más. Pero si tú inviertes en lo subyacente o buscas otras oportunidades, como nosotros les mostrábamos Celsius, como le mostrábamos Monster Beverages, como eh, Vertex Pharmaceuticals, que no hablé de ella, pero son empresas que tienen unas barreras de entrada gigantes, que están transando hoy día bastante baratos, y que la gracia es que en el caso de Vertex, por ejemplo, que es para ejemplificar todo esto, produce medicamentos para la fibrosis quística, para la anemia hemolítica y otras anemias más puntuales. Y ahí hay tratamientos que ellos tienen las patentes para estos medicamentos por los próximos 10 años. Eso los hace que sea muy, muy rentable. Y no solamente, nunca invertimos en una empresa que tiene un solo producto. Entonces, hoy día están desarrollando una terapia genética que está pronta a salir con respecto de cómo controlar la anemia que se traspasa desde los padres a los hijos a través de una modificación genética. Entonces, hay varias cosas dando vueltas ahí. Y esas empresas no están necesariamente caras, al contrario, están baratas, dado que el mercado ha tendido mucho a guiarse por noticias. Buenísimo, buenísimo. Bueno, tenemos una pregunta más relacionada justamente al mismo tema. Es simplemente construir sobre ello. ¿Por qué invertir en el fondo y no a través del índice de la bolsa en Estados Unidos? Bueno, ahí, claro, invertir en el índice de la bolsa, primero uno tiene que encontrar un proxy porque no es posible invertir directamente. Entonces uno, quizás lo más similar a invertir en el índice de Estados Unidos es invertir en el SPY, un iShares, un ETF. eh, que eso se puede hacer, es una estrategia pasiva, que lo que hace es traquear o intentar seguir de la mejor forma al índice. Igual un ETF tiene costos, entonces también tiene que tomar leves apuestas para poder tratar de compensar esos costos. Pero ¿por qué en particular no invertir en este tipo de instrumentos? Primero está que el índice tiende a ir variando, tiende a ir cambiando cuáles son las empresas que lo van componiendo y hay que encontrar un traqueador que lo haga de forma correcta. Pero en particular hoy día, que es la razón más fundamental para responder esta pregunta, es que si uno va y compra el índice hoy, si yo voy y compro este ETF, voy a comprar a estas empresas Max 7 principalmente, y con un porcentaje dentro de ese índice que es muy alto con respecto a lo que ha sido en la historia. Esas empresas están caras y cualquier fricción de mercado que se produzca, o volatilidad, o alguna noticia negativa, o que esas empresas decepcionen en términos de los resultados que entregan, van a hacer que esas empresas caigan. Entonces, la mayor razón para no comprar ese tipo de instrumentos hoy y sí invertir en el fondo es la concentración de mercado que hay que intentar evitarla. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno sube muy alto en alguna escalera y todo, o sube muy alto en un globo aerostático, en un avión, claro, la caída es muy fuerte, ¿no? Entonces, esta empresa, me refiero a la caída o subir muy alto, que los precios están muy altos. Si uno va y compra en un portafolio como este, que intenta determinar cuáles van a ser las empresas ganadoras hacia adelante, porque lo que han subido estas empresas, las Magnificent Seven, tiene que ver con un, no con lo que están proyectando, sino con lo que ha sucedido. Es muy importante hoy día diferenciar, y hoy día hay una gran diferenciación. Cuando hay una correlación completa del índice, también respondiéndolo de otra forma, cuando la correlación es uno de todas las empresas y todas las empresas se mueven igual,
es perfecto para invertir en el índice, yo no les voy a decir otra cosa, es lo que yo haría. Pero cuando la correlación, como en estos tiempos, es mucho más bajita, y hay empresas que han estado muy rezagadas y otras que han subido mucho, es el momento de tomar un manager activo. Y en eso, pues nosotros tenemos la convicción de que somos el manager activo por lo que hemos hecho durante los años, por cómo estamos rankeados por organismos externos, y porque el equipo es lo que sabe hacer. Esa sería la respuesta. Excelente, excelente, Ignacio, buenísimo, súper claro. Hay dos preguntas relacionadas a la coyuntura de tasas de interés, ¿no? Los recortes que se vienen preveyendo y cómo esto va a afectar el rendimiento del fondo teniendo en cuenta el sesgo growth. Bueno, ahí mi respuesta es primero muy positivamente. Y no quiero sonar eufemista ni demasiado positivo, ni demasiado quizás alegre en la respuesta. Pero ahí hay una cosa lógica y financiera. Los recortes de tasa en general tienden a hacer que todas las empresas anden bien, ¿cierto? Porque uno proyecta hacia adelante y cuando uno descuenta esos flujos ocupa una tasa de interés. Y tiene toda la lógica de que si yo hago una empresa, por ejemplo, con deuda, que es lo más rentable para hacer una empresa, la tasa de interés determina mucho cuánto yo voy a rentar. Si voy al banco y el banco me presta 15% anual, voy a tener que ser capaz de generar una rentabilidad muy alta, primero para poder pagarle y después para poder generar margen, ¿cierto? Distinto es si voy al banco y me presta el 2%. Me financié muy barato, probablemente no necesito generar tanto margen para poder pagarle al banco y también me voy a quedar con mucho dinero yo como accionista. Entonces las tasas son muy buenas en general para todas las empresas cuando son bajas. Pero por otra parte, es cuando uno invierte en empresas de crecimiento, en empresas growth, cuando uno proyecta hacia adelante financieramente, la proyección de una empresa growth o de crecimiento es a muchos más años a futuro que una empresa normal. Entonces, como proyectas a muchos más años a futuro y los analistas que nos dicen qué hacer en estas empresas, si invertir o no, hacen eso, la verdad que el efecto es mucho más positivo en una empresa growth que en una empresa value, por ejemplo, o en una empresa blend normal. Buenísimo, gracias Ignacio. Tenemos algunas preguntitas, chicos, no sé si tenemos tiempo para algunas preguntitas más o cómo vamos de tiempo. Bueno, vamos con un par por último. Tenemos un cliente que dice, ustedes versus el SPY, ¿cuál ha sido más rentable en los últimos años? Mira, voy a hacer el ejercicio, se los voy a mandar para ver cuál ha sido más rentable en los últimos, en el periodo que él quiera tomar. Yo creo realmente que en el último año, por ejemplo, el SPY puede haber sido más rentable porque el SPY debe haber estado invertido 100% en las Magnificent Seven. Si uno toma periodos de, me imagino, 2 años, ya somos más rentables nosotros, 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, definitivamente nosotros. Eh, Así que podemos revisar eso y enviárselo. Pero tiene que ver justamente con eso, que nosotros hemos tomado una decisión deliberada en base a mucho análisis, análisis cuantitativo y cualitativo, en el cual hemos decidido este último año mantenernos con una posición en las Magnificent Seven, pero levemente detrás de ellas, en el caso de, básicamente por no tener Apple. Y eso, claro, este año anduvo mejor el SPY y probablemente se va a provocar una reversión a la media pronto, porque dentro de las slides que estuvimos viendo, lo que estaba es que la proyección de crecimiento de utilidades de las empresas que están luego de las Magnificent Seven son mayores ahora que lo que venían siendo en los últimos trimestres. Entonces también el mercado está reconociendo, los analistas, que el crecimiento de utilidad debería ser mayor de estas empresas ex estas 7, donde nosotros tenemos muchas. Y como eso es lo que realmente guía el retorno de largo plazo, nuestro retorno debería ser mucho mejor que el del SPY. Pero hay también que considerar otras opciones. Ustedes también están invirtiendo en, no el fondo, invierten en nuestro fondo, en una clase que tiene un costo muy similar quizás al del SPY hoy día, si lo compras el cliente en su cuenta, pero adicionalmente ahí viene lo del fondo maravilloso de ustedes, que el fondo de ustedes también tiene un beneficio tributario. Y eso sí que también hace que sea muy relevante. Entonces, yo pienso que en el largo plazo le ganamos por mucho al SPY, adicionalmente tenemos un costo muy similar, y ustedes también, el formato que le dieron a nuestro fondo, que es maravilloso y que me encantaría poder invertir yo mi dinero ahí, tienes un ahorro tributario enorme.
Excelente, excelente, Ignacio, muchísimas gracias. Bueno, en aras del tiempo, ahora sí le damos pase a Melissa, que nos va a presentar justamente el producto que tenemos, ¿no? La alternativa de inversión que tenemos para esta opción. Dale, Melissa. Mil gracias por tu Hola Flavia, gracias Ignacio por la presentación y por los comentarios que nos han hecho sobre la estrategia del fondo en el cual invierte la siguiente alternativa de inversión que tenemos hoy día para ustedes. El producto de inversión es Scotia Fondo de Fondos Acciones US. Invierte en este fondo que nos ha presentado Ignacio y me gustaría poder aterrizar todas esas ideas ahora en el producto de inversión. Para eso quisiera compartirles algunos de los beneficios que tendría de invertir en el fondo de acciones US, ¿no? Tenemos 4 beneficios. El primero que les quiero comentar hoy día es el acceso a los gestores internacionales. En este caso, AllianceBernstein, como ya nos ha comentado Ignacio, cuenta con una amplia experiencia y un equipo de profesionales de inversión que está especializado en acciones americanas. Y junto con ello nosotros gestionamos todas sus inversiones y podemos responder cualquier consulta, cualquier preocupación que usted pueda tener de las mismas. Como segundo beneficio, también tenemos los portafolios diversificados. Los portafolios son seleccionados bajo un riguroso proceso de selección que tiene como objetivo poder generar una atractiva rentabilidad, un atractivo crecimiento en un horizonte de largo plazo. Y como tercer beneficio también tenemos una alta liquidez del producto. Esta alta liquidez le permitirá a usted poder disponer de su dinero cuando más lo necesite y también puede tener la posibilidad de generar el rescate, tanto en cuenta local como en cuenta extranjera, según la necesidad que usted tenga. Por último, el cuarto beneficio también de invertir en nuestro Scotia Fondo de Fondos Acciones US, como ya también les adelantó Ignacio, es de la eficiencia tributaria. A través de este producto local, usted puede acceder a invertir en un fondo internacional con un beneficio tributario que sería del 5% y invertir en un producto tributariamente eficiente. Asimismo, me gustaría resaltar algunas de las características que tiene este producto, el producto de fondos de acciones US. Es un producto en dólares al cual usted puede acceder a invertir desde solo $100, el monto mínimo de suscripción. Y también, como ya les hemos comentado hace un momento, este producto, al invertir en un fondo que invierte en acciones, es un producto de perfil de riesgo sofisticado y por eso nosotros recomendamos un horizonte de inversión superior a los 5 años. Asimismo, como les hemos hablado bastante de la alta liquidez de este producto no genera comisión de rescate, tiene 0% de comisión. Si es que usted desea rescatar o salir del fondo, lo puede hacer sin ningún costo. Hacia el lado derecho podemos observar la composición del portafolio, en el cual este producto invierte más del 90% de sus activos en el fondo de Allianz, y junto con esto podemos ver en el cuadro de abajo los retornos que ha podido lograr este producto, ¿no? Como podemos ver, en los últimos años ha tenido retornos atractivos bastante resaltantes, y todo esto acompañado de la gestión de AllianceBernstein. Y también, solamente para comentarles que acompañamos bastante el view que tiene el gestor de poder invertir en este producto y de que al ser un buen momento para poder entrar al fondo. Solamente como último comentario, me gustaría invitarlos a que puedan contactar a su gestor de relación o su asesor de inversión para que le pueda brindar toda la información que usted necesite para poder ingresar e invertir en este fondo de acciones US.